Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez en otro webinar más, comenzando la semana. Y de nuevamente nos acompaña Fernando Ledesma. Aquí lo tenemos con nosotros y les voy a platicar un poquito sobre él para que pues lo conozcan un poquito más a profundidad. Él es jefe del Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la UACH, en donde coordina programas de emprendimiento, innovación y gestión de la propiedad intelectual dirigidos a alumnos, maestros e investigadores, así como a empresas y público en general. Él ya cuenta con más de 15 años de experiencia gestionando proyectos de tecnologías de información a nivel local, nacional e internacional, encabezando proyectos locales, nacionales e internacionales con tecnologías como realidad virtual inmersiva, realidad aumentada, drones, impresión 3D, entre otros. También es miembro del cuerpo evaluador del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, además de cofundador de empresas de tecnología distinguidas y apoyadas por la Secretaría de Economía, el Fondo Nacional Emprendedor y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Como complemento de sus actividades, imparte conferencias, talleres y materias relacionadas con el emprendimiento, el diseño de productos y la innovación. Como vemos, pues Fernando es una persona bastante preparada y con mucha experiencia, y pues aquí lo tenemos para que nos comparta un poquito más de sus conocimientos. Hola Fernando, buenas tardes. Hola Cintia, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde, si nos están viendo en vivo, en directo, en tiempo real. Y pues también un saludo si nos llegan si se llegan a conectar con este webinar en el futuro, que ojalá y así sea. Muy bien, pues gracias también a Hype de manera muy destacada por contribuir a que en estos tiempos raros podamos dar continuidad al aprendizaje y podamos dar continuidad a esta colaboración que hacemos a través de lo poquito que sabemos, y que, bueno, nos permite, en el mejor de los casos, vislumbrar alternativas también para la continuidad y para la resiliencia de nuestras actividades, particularmente las actividades empresariales, algunas de las cuales pues han sufrido diferentes problemas, ¿no? Problemáticas a diferentes niveles a raíz de esta contingencia y de esta pandemia. Y bueno, pues esperamos que con lo que vamos a platicar hoy en día, pues también se abran como nuevas posibilidades dignas de explorarse. Y bueno, pues yo estoy seguro de que será un tema, o trataremos de que sea un tema interesante, tan interesante como lo es para mí. Y más allá de lo interesante, pues que logren encontrarle el ángulo de aplicación práctica cada uno de ustedes en el ámbito de las actividades que realizan. Bueno, pues sin mayor preámbulo, voy a compartir la pantalla y vamos a ir platicando. Entiendo que Cintia está al pendiente de las preguntas, en caso de que las hubiera. Yo creo que vamos a tener un pequeño segmento de preguntas y respuestas al final de la presentación, que estimamos tendrá una duración de entre 30 y 40 minutos para que se aliste. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Vamos a iniciar. Cintia, ¿me puedes confirmar rápidamente nada más si ya tenemos la presentación en pantalla, por favor? Dame unos segunditos, porque yo donde lo estoy viendo lo tengo un poquito atrasado. Sí. Ok, perfecto. O sea, yo sí lo veo a través de Zoom, pero todavía no de Facebook. Zoom. Ajá. Ok, te espero un momentito en lo que me confirmas. Sí, sí está. Perfectísimo, muy bien. Muchísimas gracias, Cintia. No, ¿de qué? Espero ya no darte lata hasta el No, final. no es ninguna molestia. Adelante. Sale, vale, gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces. El tema que les quiero compartir es un tema que en lo particular me apasiona. Es un tema muy vasto, es un tema desde luego muy extenso y que tiene sus complejidades, y por lo tanto pues debo acotar que la pretensión de esta presentación pues no es agotar el tema. Al contrario, es como dar una pequeña introducción que los deje un poquito con el interés, con la inquietud de explorar más a fondo. Hay muchísimos recursos en Internet, en todos los formatos y en todos los idiomas, que seguramente
pues les van a permitir adentrarse en la medida en la que vean necesario en este y en todos los temas relacionados con la innovación y cómo hacemos de la innovación parte de nuestra práctica, independientemente del ámbito en el que nos desarrollemos y de las organizaciones en las que nos toca colaborar. El tema de hoy es organizaciones ambidiestras y bueno, se refiere a este dilema tan interesante de explotar lo que ya tenemos o explorar lo que podríamos llegar a tener sin necesariamente distraer recursos innecesarios en una u otra actividad, sino hacerlo de una manera estratégica, hacerlo de una manera ágil, hacerlo de una manera económica y sobre todo de una manera sustentada, ¿sí? Sustentada en el aprendizaje, aprendizaje que nos va a permitir gradualmente ir construyendo soluciones, productos, servicios con un menor grado de incertidumbre con respecto a si serán o no exitosamente aceptados en el mercado, que finalmente, pues esta es una de las claves de la innovación. Ya lo comentaba Cintia, no me voy a detener mucho más en la presentación. Mi nombre es Fernando Ledesma y bueno, además de lo que comentaba, pues tengo algunas participaciones en diversas organizaciones que me permiten tener un palco privilegiado, diría yo, para observar cuál es la evolución en términos de este movimiento de innovación en diferentes ámbitos, incluyendo, por ejemplo, el ámbito tecnológico, el ámbito educativo, entre otros. Actualmente desarrollo junto con mi socio Josué Nevares, quien también forma parte de esta comunidad de aprendizaje y de innovación de Hype. Desarrollamos un proyecto que se llama Empática. Es una consultoría en innovación, en metodologías ágiles, en cómo introducir conceptos que nos permitan acelerar el desarrollo de productos y aprovechar o capitalizar la creatividad al interior de nuestras organizaciones. Empática tiene un enfoque sobre micro, pequeñas y medianas empresas, que son muchas veces las que se sienten un poco como al margen de todos estos movimientos y todos estos conceptos que desafortunadamente han adquirido un cariz de inalcanzables o de ser enfoques que son apropiados o son accesibles únicamente para grandes y muy modernas o muy avanzadas empresas, lo cual dista mucho de ser completamente cierto. Esto ha llevado a que las empresas se entreguen en buena medida a abocarse de lleno en su operación, desestimando o incluso pasando por alto la gran oportunidad que supone adoptar enfoques de innovación. Esto las convierte en una especie de caja negra en donde muchas de estas empresas se ven precipitadas a atender el día a día y ello les impide hacer buen uso y capitalizar correctamente uno de los activos más importantes que tienen, que es precisamente el conocimiento y que es la creatividad. Sin embargo, para capitalizar este conocimiento y esta creatividad, pues necesitamos hacerlo a través de enfoques y herramientas metodológicas que, vale decirlo, no son necesariamente complejas, son sumamente prácticas. Uno de los principales paradigmas de la innovación es tener este enfoque lo más inmediato posible en la aplicación del conocimiento que se va generando y bueno, pues esto lo hace muy práctica y la convierte en un combustible de muy alto octanaje para impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas. Entonces, vamos a revisar algunos conceptos que con un poco de suerte nos van a ayudar a ir abriendo poco a poco esta caja negra que son las empresas e ir entendiendo cuáles son los componentes de este engranaje interactuante que produce, si es correctamente implementado, produce innovaciones que nos pueden ayudar a tener una ventaja, a lograr una ventaja competitiva en el mercado, que bueno, es mucho de lo que las empresas actualmente están no solo llamadas a lograr, sino que están bajo la disyuntiva de hacerlo, o muchas de ellas podrían desafortunadamente llegar a perecer. Vamos a tratar de hacer un enfoque que a mí me gusta llamarle no hiperbólico de la innovación. La hipérbole es esta figura literaria de la exageración. ¿Sí? La innovación ha sido víctima de una gran exageración. A la innovación se le ha dotado de una cualidad demasiado sexy para mi gusto y esto pues ha redundado en que se haga algo inaccesible. Incluso algunos empresarios, algunas personas se refieren a ella
con cierto desdén, como si fuera algo totalmente aparte. Vamos a trabajar con un concepto de innovación que es muy aterrizado, que es una innovación plausible, que es un enfoque que todos podemos llevar a la práctica, ya lo decíamos, independientemente del ámbito en el que nos desempeñemos. Para entender la innovación, bueno, no es necesario incurrir en discusiones muy complejas o muy bizantinas. Simplemente quisiera que nos quedáramos con el concepto de que la innovación es cualquier mejora significativa que se introduce de manera exitosa en un mercado, ¿sí? En esta definición, si ustedes quieren, demasiado básica, pues están los principales componentes que debe cumplir un cambio dentro de nuestra organización para ser considerado innovación. No todos los cambios que nosotros introducimos necesariamente son innovación. En la gráfica de la diapositiva que están observando en este momento, podemos observar que el primer nivel de innovación, que lo pueden observar en color amarillo, es el llamado incremental. Y esta innovación incremental no es más que la mejora continua que nosotros procuramos introducir de manera constante en los procesos, en los servicios, en los productos que nosotros ofrecemos en el mercado. La mejora continua, de alguna manera, es la dinámica permanente que nos permite mantenernos a flote en el mercado. Sin embargo, no necesariamente es el tipo de cambio que introduce un mayor ritmo o una mayor velocidad para adquirir ventajas e ir posicionándonos cada vez de manera más importante en los segmentos de mercado o en los mercados en los que competimos con nuestros productos. La innovación incremental debe darse sí o sí, decíamos, es la que nos va a mantener a flote, la que va a impedir que nuestras empresas u organizaciones se ahoguen y desafortunadamente es un tipo de innovación que muchas veces demanda prácticamente el total de los recursos de los que disponemos en nuestra organización. A continuación, le seguiría la innovación radical. Es un nivel más en innovación en donde nosotros somos capaces de introducir mejoras o modificaciones en la arquitectura, ¿sí? En la arquitectura de nuestro negocio, de nuestra organización, para generar ventajas competitivas en alguno de los muchos aspectos que intervienen y que interactúan. Vamos a ver un poquito sobre ello más adelante. Este tipo de innovación, como podemos apreciar en la gráfica, incrementa su nivel de riesgo. Desde luego, esto es importante y no podemos dejar de tomarlo en cuenta, pero también incrementa el valor potencial que puede generar para nuestras organizaciones. Por último, y no necesariamente muy fáciles de encontrar, son las oportunidades de innovación disruptiva que nos van a permitir realmente darle un vuelco al statu quo, digamos, o al estado actual de cosas, generando oportunidades que antes simple y sencillamente no existían y que a través de un método de innovación podemos ser capaces de distinguir y desarrollar para implementar con agilidad en el mercado. Este es el tipo de innovación más riesgosa, naturalmente, porque se están haciendo apuestas con un alto nivel de incertidumbre, ¿sí? Sobre escenarios futuros que tenemos que construir y que muchas veces las variables que determinan que existan o no, pues no dependen o no están enteramente bajo nuestro control. Sin embargo, pues el valor que este tipo de innovaciones pueden generarnos, pues es el más alto. Las oportunidades más atractivas están en la innovación disruptiva y bueno, como decíamos, no siempre es posible encontrar estas ventanas de oportunidad para lograr este nivel de innovación. Los tipos de innovación se subdividen, diríamos que este es como el planteamiento más general que nos permite entender el modelo a grosso modo, y un poco de manera más granular o más atomizada podemos distinguir las innovaciones en 10 tipos. Hay diferentes taxonomías, pero esta de Dublin creo que es una de las que nos permite entenderlo o aprenderlo con H, aprender de una manera más clara. Y tenemos 3 categorías principales de innovaciones. La primera de ellas que se refiere a innovaciones sobre la experiencia que generamos en el mercado, la otra sobre la experiencia, sobre la oferta o la propuesta de valor que nosotros tenemos en términos de las capacidades y cualidades de nuestros productos, y la tercera, que es un poquito más tras bambalinas, digamos, en la organización, pues es la innovación que se refiere a la modificación y la mejora de los procesos internos que nos hacen más ágiles, que nos hacen más eficientes, que mejoran la cultura de nuestra organización, etcétera, etcétera. Y estos incluyen, bueno, a su vez, una serie de ámbitos
en los que podemos introducir innovación, por ejemplo, a nivel de marca, a nivel de canales, a nivel del desempeño del producto, a nivel de la estructura organizacional y el manejo del talento al interior de la organización, a nivel de los procesos que utilizamos para generar o para proporcionar los productos y servicios, a nivel del modelo que utilizamos o el esquema que utilizamos para generar ingresos, de los aliados que podemos sumar a nuestra operación para generar estas sinergias que nos permitan a su vez incrementar el valor que recibimos o que captamos en el mercado, etcétera, etcétera. Estos son los 10 tipos de innovación. La presentación desde luego va a estar a su disposición. Con mucho gusto se las puedo y se las voy a proporcionar. Innovar nos permite, entre muchos otros beneficios, ser un poco más, como diría aquel famoso escritor, arquitectos de nuestro propio destino, ¿sí? El no innovar, el no ser capaces de recapacitar en la importancia de la innovación y tomar de alguna manera las riendas de lo que ocurre con nuestros productos y servicios, nos lleva a tratar de competir permanentemente en lo que se llama un océano rojo. Es un océano lleno de tiburones, un océano lleno de competidores que están peleando por obtener el mismo valor que nosotros entramos a pelear. Entonces, por ende, es un mercado sumamente competido, es un mercado con márgenes de ganancia sumamente reducidos y es un mercado en donde si no disponemos de los recursos necesarios, va a ser muy difícil que logremos subsistir. Muy fácil, bueno, pues que nos vayamos, que nos hundamos y que perezcamos en el intento. El enfoque de innovación nos permite ponernos nuevos lentes para distinguir con mayor claridad las oportunidades que nos podrían llevar a un océano azul. En esta metáfora del océano rojo y el océano azul es aquel espacio de competencia que ha sido ignorado o que simplemente no han sabido ver nuestros competidores. Son aquellas oportunidades aparentemente pequeñas, aparentemente muy remotas, aparentemente muy improbables, que si nosotros somos capaces de identificar y explotar de manera metódica, nos va a permitir la enorme ventaja, ¿sí?, de capitalizar las oportunidades en un ámbito de mercado poco o nada competido. La historia está llena de productos que han logrado esto, productos que han logrado desviar o dirigir su atención a esas oportunidades que todos los competidores no lo habían hecho, y gracias a ello pues han logrado una cómoda ventaja competitiva que les ha permitido tomar un liderazgo que es difícil de alcanzar o difícil de igualar por los competidores cuando tratan o logran entrar de manera tardía a este océano azul. Este planteamiento del océano rojo y el océano azul es también muy interesante. Los invito a que investiguen por su cuenta y se documenten, sobre todo en el aspecto práctico que les va a permitir implementarlo en su ámbito. Tal vez incluso podemos hacer un webinar futuro en este tema específico. El pensar en términos de innovación nos va a dar la claridad suficiente para darnos cuenta que un producto o un servicio exitoso depende principalmente de tres condiciones. Tres condiciones que son que el producto sea deseado por el mercado. Segundo, que el producto sea viable en términos de los requerimientos de negocio y de recursos que amerita para poder convertirse en realidad y llegar al mercado. Y el tercero, en términos de qué tan factible es técnicamente. Es decir, si mi tecnología, mis capacidades, mis habilidades instaladas o a las cuales yo puedo tener acceso para traer a mi empresa, me permiten desarrollar técnicamente ese producto o servicio que yo quiero llevar al mercado. En el centro de todo esto, ahí precisamente es donde vive la innovación y es la fórmula que todos quisiéramos, todos aspiraríamos a encontrar con nuestros productos y servicios. Para ello, y entrando en materia, necesitamos una nueva manera de ver las cosas y una nueva manera de acometer los diversos objetivos. Necesitamos dividir de alguna manera nuestra mente para que logremos atender los retos tanto de la operación continua, que decíamos que es la que mantiene a flote de nuestra organización, como del reto permanente de la innovación, que nos va a permitir mejorar no solo constantemente, sino a veces radical
o incluso podría ser de manera disruptiva los productos y servicios que estamos en capacidad de ofrecer de acuerdo a esta triada que veíamos anteriormente. En la imagen está el dios Jano, un dios de la mitología romana que presenta pues estas dos facetas, ¿no? Una de ellas mira hacia el pasado y otra mira hacia el futuro, y es una analogía, bueno, que nos permite de alguna manera representar esos negocios que necesitan atender lo que ya les está generando un negocio, lo que ya les estacionan con dos motores que corren a diferentes revoluciones y dos motores que apuntan o que dirigen la empresa en direcciones diferentes, ¿sí? En direcciones que a veces pueden ser sumamente divergentes. De ahí el arte de poder gestionar una empresa ambidiestra, que si me permiten la expresión, tenemos que hacerlo desde la esquizofrenia, ¿sí? De atender la operación, atender el día a día, atender lo constante, pero también poder atender el futuro, atender lo incierto, atender las nuevas ideas y los nuevos enfoques, introducir nuevos conceptos, etcétera, etcétera. Uno de estos motores es el motor de la ejecución, ¿sí? Es este motor del día a día, es el motor de la mejora continua o la innovación incremental que veíamos en la primera gráfica de la primera diapositiva. Y bueno, es donde caben o donde son valiosas todas estas técnicas y enfoques tradicionales de la administración, de la gestión sistémica, de la estandarización. Y en paralelo tenemos otro motorcito que es pequeño, pero es sumamente dinámico. Está hiperrevolucionado, podríamos decir, que es el motorcito de la innovación. Y este motor, bueno, pues es el que permite que los agentes de cambio de la organización puedan realmente capitalizar y poner al servicio de la empresa, si es el caso, todas estas nuevas ideas que pueden aspirar a convertirse eventualmente en productos y servicios que se sumen o fortalezcan el portafolio existente de la organización. Para implementar la innovación y para gestionar de manera científica, diríamos, la innovación en nuestros procesos, hay muchas herramientas. Una de las más populares, y es la que quise traerles porque seguramente muchos de ustedes ya han tenido contacto con ella, es el lienzo de modelo de negocio. Y en este momento posiblemente muchos de ustedes dirán, el lienzo de modelo de negocio es una herramienta enfocada específicamente en emprendedores y en emprendimientos. Esto es cierto, sin embargo, lo es solo parcialmente, porque el lienzo de modelo de negocio me permite también gestionar el día a día de la evolución de un modelo de negocio que ya esté implementado actualmente en mi organización o que quiero implementar o quiero aprender si podría implementarse exitosamente como parte de mi organización. Entonces es una herramienta, digamos, indistinta en términos de a qué tipo de organizaciones sirve, ya sea proyectos, emprendimientos, empresas, organizaciones de todo tipo, y que nos permite entender y tomar no una fotografía, sino una película, porque un lienzo de modelo de negocio es una herramienta dinámica que está cambiando constantemente y que nos permite entender de manera muy analítica, diríamos, la interacción entre los 9 componentes que forman parte de esta lógica que tiene que engranarse a la mayor perfección posible para que ocurra del lado del mercado un negocio exitoso. No me voy a detener mucho en todos los componentes, nada más vamos a recapitular rápidamente de qué se trata cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar la propuesta de valor, que es el componente central de nuestro modelo de negocio y que se refiere a ese ofrecimiento que nosotros llevamos al mercado en la expectativa de que cumpla o supere las expectativas de un segmento de mercado o de un mercado o tal vez de un nicho, ni siquiera un segmento, y que sea capaz de satisfacer o de solucionar alguna problemática o satisfacer alguna necesidad o entregar algún beneficio de manera significativamente superior en términos cualitativos y cuantitativos a las ofertas de productos y servicios que ya existen actualmente en el mercado. El segundo componente más importante son los segmentos de clientes, precisamente a quién le voy a vender, quién quiere, quién necesita, a quién le soluciona un problema real esta propuesta de valor. Entonces aquí se hace una conexión entre los primeros componentes donde yo tengo algo que le sirve a alguien y ese alguien está dispuesto a pagar por ello de tal suerte que yo genere un surplus o una utilidad que haga un modelo de negocio virtuoso desde el punto de vista de la lógica económica.
Para yo poder llegar con mi propuesta de valor a mis segmentos de clientes, me voy a valer del tercer componente, que son los canales, ¿sí? Canales que me van a permitir dar a conocer mi producto, canales que me van a permitir vender mi producto, canales que me van a permitir entregar mi producto, es decir, depositarlo en manos de los clientes, y canales que me van a permitir hacer una relación post-venta del producto, ¿ok? Sobre estos canales, sobre este entramado o esta estructura de canales, se va a montar una estrategia de relacionamiento con los clientes, en donde a través de diferentes tácticas, pues yo voy a asegurarme de que todas esas personas que conforman mi segmento de mercado sepan que existo y se conviertan en compradores y en clientes de mi producto durante el mayor tiempo posible, tratando de propiciar incluso que esos mismos clientes estén tan satisfechos que me generen a su vez nuevas relaciones o nuevos clientes potenciales que yo pueda nuevamente meter a este embudo y convertirlos otra vez en mis clientes. El siguiente componente pues son las fuentes de ingresos, es el cómo voy a generar dinero básicamente, y esto se puede hacer de muchas maneras, vendiendo activos, por medio de suscripciones, etcétera, etcétera. Hay diferentes planteamientos que se pueden utilizar para la fuente de ingresos, incluso el trueque, etcétera, ¿no? Adentrándonos a la parte interior de la operación del negocio, tenemos los recursos que son pues precisamente todos los elementos que apuntalan o que hacen posible que yo pueda desarrollar mis actividades clave, que es el otro componente. Las actividades clave, regresando un poquito, son aquellas que me permiten construir esta propuesta de valor, ¿ok? Para generar esta propuesta de valor, yo voy a realizar actividades clave y a su vez se va a complementar de actividades que voy a realizar gracias a alianzas con socios clave, ¿sí? Es decir, quién allá afuera podría aportar aún más valor a mi propuesta de valor al mismo tiempo que yo le aporto valor a la de él. ¿Ok? Este es el espíritu, digamos, de este concepto de los socios clave, son las famosas alianzas estratégicas. Y bueno, en la parte inferior vamos a tener la estructura de costos. Toda esta operación de recursos clave, de actividades clave, de socios clave, de relaciones con clientes y de canales, ¿cuánto me cuesta convertirla en una realidad? ¿Sí? Y bueno, todo esto va a tener una correlación en donde simplemente vamos a comparar lo que percibo en términos de fuentes de ingresos versus lo que me cuesta en términos de estructura de costos, y ello me va a arrojar información para tomar decisiones más estratégicas y mejor fundamentadas en relación a la estrategia de mi negocio. Básicamente este es el lienzo de modelo de negocio, es una herramienta muy, muy conocida. También existe información muy abundante para poder sacar el máximo provecho de él. El autor de este planteamiento es Alexander Osterwalder, y él, junto con otros autores como Eric Rice o como Steve Blank, pues han complementado toda una escuela o un conglomerado de conocimientos que se llama Lean Startup, que es una metodología que me permite precisamente dotar de este propulsor fotónico de gran agilidad para las empresas y las organizaciones, no solamente para los emprendimientos, quiero recalcar. Lean Startup es una metodología muy simple, pero al mismo tiempo sumamente poderosa. Es una metodología que propone en su manera más, o en su planteamiento más medular o más esencial, que nuestra empresa o nuestra organización entre en un ciclo o en un loop de operación que consiste básicamente en tres fases principales. La primera de ellas es build, la segunda de ellas es measure y la tercera de ellas es learn. ¿Sí? Aprender, construir, medir y aprender. ¿Sí? ¿Construir qué? Construir productos que podamos medir en términos de su desempeño y de su aceptación en el mercado, y a partir de esa medición y de esos datos y del análisis que hagamos de ellos, aprender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y esas ideas introducirlas en nuevas versiones del producto en un movimiento circular o iterativo que me permita mejorar de manera permanente y muy ágil los productos y servicios que estoy implementando, ¿sí? Esto se aplica, y les pido por favor que vayan haciendo el ejercicio de cómo se puede mapear al producto o servicio que nosotros entregamos en el mercado. Puede ser desde lo más modesto, desde lo más ordinario y rudimental que ustedes se puedan imaginar, hasta lo más
sofisticado, ¿sí? Cómo construyo productos que pueda probar, ¿sí? Y que pueda medir para aprender de ellos y este aprendizaje lo pueda convertir en mejoras constantes para mi producto. ¿Cuál es la mecánica o de qué manera se entrelaza esto con el planteamiento del lienzo de modelo de negocio de este Business Model Canvas? El Business Model Canvas nos permite establecer los supuestos, todas nuestras creencias con respecto a cada uno de estos 9 componentes, ¿sí? En donde de hecho en la práctica nosotros lo trabajamos con post-its y lo imprimimos en gran formato y lo ponemos en un lugar muy visible de nuestra oficina o negocio. Y una vez que establecemos los planteamientos sobre lo que sabemos o lo que creemos de nuestro negocio, diseñamos experimentos que pueden ser tan simples como preguntarle a nuestros clientes, como conversar con ellos, o como poner 2 campañas de publicidad diferentes para ver a cuál de ellas recibe mejores reacciones y me genera tasas más altas de conversión. O poner una página web que tenga cierto contenido y otra que tenga otro contenido para ver cuál suscita mayor interés. O lanzar una campaña de preventa de algún producto para ver cuál es el poder, digamos, de convocatoria que tiene en términos de compra. Todos estos son experimentos que a muy bajo costo y a muy pequeña escala me permiten entrar en este ciclo de aprendizaje validado, ¿sí? Ojo con este concepto porque es fundamental. Aprendizaje validado, ¿sí? ¿Por qué es validado? Porque partió de los datos que yo tomé del mercado y me permiten medir y cuantificar la importancia de esa decisión o de esa mejora que introduje para saber si la dejo o si la quito o si alimenta a mi modelo de negocio. En la medida que yo hago esto de manera repetitiva, yo me voy a ir aproximando al ideal de mi mercado, ¿sí? Es decir, al producto que sueñan mis clientes, sin tener que haber construido productos o producido de manera muy cara y entregado en el mercado solo para darme cuenta que serían un fracaso, que no serían bien aceptados, que la historia está llena de estos ejemplos desafortunados de productos muy costosos, pues que han llegado solamente para fracasar de manera estrepitosa, muchas veces sumamente costosa. Este proceso se mueve a través de ciclos iterativos, ¿sí? En donde vamos repitiendo de manera muy ágil, es decir, no nos vamos a estar 1 año o 2 haciendo un solo ciclo de construir, medir y aprender, sino que lo podemos hacer cada 2 semanas, cada mes, incluso a diario podemos estar realizando pequeños experimentos que me permitan ir construyendo cada vez un mayor conocimiento que reduzca la incertidumbre y me permita tomar decisiones mejor fundamentadas. Estos ciclos se llaman entonces iteraciones, ¿sí? Estos movimientos circulares sumamente ágiles que me van a permitir aprender. Este aprendizaje, ¿cómo lo voy a convertir en una estrategia para penetración en el mercado? Para penetrar en el mercado con un producto nuevo o con un servicio nuevo, yo debo conocer cuáles son los ciclos de adopción de productos. Este planteamiento es bien conocido y se identifica con mucha claridad en los productos tecnológicos. Sin embargo, se puede extrapolar con facilidad a cualquier categoría de producto o mercado. Y tenemos, por ejemplo, si atendemos a la gráfica que están viendo en este momento, que las etapas iniciales que suceden a la introducción de un producto en el mercado, normalmente quien va a prestar atención a un producto nuevo o un planteamiento nuevo van a ser segmentos de mercado muy pequeños, si ustedes quieren, que son los representados por los innovadores, se habla de un 2.5% del mercado, y los adoptadores tempranos, estos early adopters que componen, puede variar mucho, ¿no? Pero se estima que podrían componer un 13.5% del mercado total. Muchos de ustedes estarán pensando que estos segmentos de mercado pues, representan una proporción desdeñable tal vez del mercado total. Sin embargo, los nuevos productos y servicios deben entrar por estos mercados iniciales de tal manera que en la medida en que se van mejorando y en la medida en que nosotros vamos adquiriendo mayor aprendizaje y capacidades y el mismo producto se va robusteciendo, pueda ir transitando gradualmente hacia los segmentos más grandes, uno de los cuales es este early majority o mayoría temprana, que la mayoría temprana tiene la peculiaridad de que no compra productos nuevos. La mayoría temprana, si bien es el grueso, representa el grueso del mercado, está dispuesta a comprar únicamente productos con cierto nivel de consolidación, de presencia,
de acreditación, digamos, en el mercado. Y este récord, digamos, de legitimidad o de credibilidad en el mercado se construye pasando necesariamente a través de los segmentos de los innovadores y los adaptadores tempranos, que son segmentos que están dispuestos a correr un nivel de riesgo mucho más alto, adquiriendo productos de primera generación o probando algo nuevo solo por curiosidad o por interés en saber si ese producto puede o no representar para su negocio una ventaja competitiva. ¿Sí? Entonces, nuestra estrategia de mercado, regresando un poquito al lienzo de modelo de negocio, debe de contemplar en la parte de segmentos de clientes, ¿sí?, a estos mercados tempranos o segmentos tempranos con propuestas de valor que puedan satisfacer, si ustedes quieren de manera no 100% completa o satisfactoria, ¿sí?, las necesidades y ofrecer soluciones totales o parciales para sus problemas. Después tenemos otros segmentos de mercado en donde ya no nos interesa tanto el enfoque de la innovación, tanto la mayoría temprana como la mayoría tardía, como estos laggards que son como los retardados, y no me refiero con ello a una expresión con desdén, son segmentos de mercado que van a demandar productos muy posicionados y que son objeto de mejoras incrementales, ¿sí? Es decir, en el momento en el que nosotros entramos con un producto a una de estas mayorías, nuestro producto se convierte en parte de la cartera de este motor de explotación que veíamos en la gráfica de los dos motores, ¿se acuerdan? Deja de ser de los innovadores y se brinca en nuestra empresa ambidiestra al portafolio o a la cartera de productos que ya no se van a mover mucho en términos de innovación, sino que solamente se van a estar mejorando de manera incremental para satisfacer esas necesidades conservadoras, digamos, de estos mercados más tardíos. Y en paralelo, bueno, vamos a tener nuestro motorcito de innovación trabajando constantemente para generar productos y servicios que toquen o que lleguen al gusto o a las necesidades de los adoptadores tempranos y de los innovadores. Entonces, esto es bien importante. Quien quiera abundar más, existe un libro muy interesante que se llama Crossing the Chasm, como cruzando el abismo, cuyo autor es Geoffrey Moore, y bueno, hace un planteamiento muy completo, muy detallado de cómo ocurren estos ciclos de adopción de productos y bueno, cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las estrategias para solventar cada uno de los problemas que se nos va presentando. La filosofía que vive en la esencia de todo este proceso es fallar rápido y fallar barato. Es no tener que invertir enormes cantidades de tiempo, dinero, esfuerzo, talento, etcétera, en productos que no sabemos si van a ser exitosos o van a fracasar en el mercado, ¿sí? Esta metodología nos permite, con muy poquitos recursos, estar probando constantemente para darnos cuenta si estamos en lo correcto, si estamos en un error. De suerte tal que si estamos en un error, no nos haya costado mucho, ¿sí? O nos haya costado cacahuates haber cometido ese error o llegado a ese fracaso, ¿sí? Ese fracaso que realmente se traduce en aprendizajes cada vez más refinados sobre el comportamiento de tu mercado y sus necesidades y sus problemáticas. Entonces, en la esencia, bueno, pues está esta frase: si algo me gustaría que conservaran de esta breve exposición es este planteamiento y que se pregunten constantemente cómo puedo innovar de manera permanente, constante, no haciéndolo a un alto costo, haciéndolo rápido y haciéndolo lo más barato posible. Y solo hasta que se reduzca mi incertidumbre y mi riesgo, puedo convertir esos productos en servicios que escalen en términos del mercado al que llegan. ¿Okay? Esa es básicamente la filosofía de Lean Startup y del enfoque que quería comentar con ustedes esta tarde, de cómo nuestras organizaciones y nuestras empresas pueden vivir perfectamente en esta esquizofrenia de mantener dos motores que corren a diferentes revoluciones. Les recuerdo mi nombre, Fernando Ledesma, soy parte de Empática. Si les interesa ahondar en este tema, pues estaríamos encantados en que hicieran contacto con nosotros. Además de una consultoría, pues somos una comunidad de personas que nos apasiona platicar, discutir y encontrar nuevas maneras de llevar esto a la práctica. Entonces, bueno, estaríamos encantadísimos de conocernos y de incrementar esta comunidad. Ahí les dejo mis datos. Mi nombre nuevamente Fernando Ledesma. Represento
Empática. Y bueno, estoy a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta. Cintia, no sé cómo andamos de tiempo y cómo andamos de preguntas. Listo. Pues no tenemos ninguna pregunta hasta ahorita y de tiempo, pues, como tú dijiste, 40 minutos, de hecho un poquito menos en lo que te presenté y te presentaste también. Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Cintia, siempre impecable tu apoyo y tu logística, y muchísimas gracias a Hype nuevamente por la invitación a enriquecer esta comunidad de aprendizaje sobre innovación, sobre tecnología, que son temas que a todos nos interesan mucho. Así es, ¿no? Gracias a ti, Fernando, por aportar tus conocimientos y apoyarnos aquí, pues también en Hive. Esperamos también Perfectísimo. tenerte de regreso en unas semanitas para que nos apoyes con otro tema. Que así sea. Gracias. Un abrazo a todos. Seguimos en contacto. Claro que sí, hasta luego.